En muchas zonas de Asia crece una planta humilde, aromática y resistente, capaz de ofrecer una riqueza en omega-3 que muy pocas personas fuera de ese continente conocen de verdad. Lo más sorprendente no es solo su perfil nutricional, sino su forma de vivir. Se siembra una vez, deja caer sus semillas con una fuerza casi salvaje y vuelve temporada tras temporada, como si la tierra la recordara por cuenta propia. No exige grandes instalaciones, no depende de cadenas de suministro y puede crecer sin problema en una cubeta, en un rincón del huerto o junto a corral. Mientras durante décadas se enseñó a buscar los ácidos grasos esenciales en cápsulas, frascos y productos de laboratorio, esta planta siguió haciendo lo mismo de siempre: brotar, alimentar, sanar y reproducirse con una generosidad silenciosa. En esa sencillez está buena parte de su valor, porque cuando una planta da alimento, aceite y continuidad sin pedir casi nada a cambio, deja de ser solo un cultivo y se convierte en una forma de seguridad para la familia y para la vida rural. En Corea aparece todos los días sobre la mesa, envolviendo carnes asadas en hojas anchas, verdes, con bordes dentados y un aroma que recuerda al mismo tiempo la albahaca, la menta y el anís. En Japón acompaña pescados crudos, no como adorno bonito, sino como una hoja apreciada por sus cualidades para proteger los alimentos y aportar frescura. En China se seca, se guarda y se usa desde hace siglos en preparaciones tradicionales destinadas a aliviar malestares respiratorios, digestivos y reacciones inflamatorias. Se trata de la perilla, conocida también como siso en Japón y como kaenip en Corea. Una misma planta, varios nombres, muchas costumbres y durante mucho tiempo una presencia casi invisible en el mundo occidental. Ahí empezó buena parte del olvido. Cuando una planta no tiene un nombre claro y estable en una cultura, tampoco encuentra sitio fácil en los recetarios, en las listas del supermercado, en los programas de investigación ni en la conversación cotidiana. Queda siempre del lado de lo ajeno, de lo exótico, de lo que se prueba una vez y luego se deja pasar. La perilla quedó atrapada en esa distancia. No fue una ausencia provocada a propósito, pero sí una invisibilidad construida poco a poco por barreras de idioma, por hábitos de consumo y por la tendencia a mirar siempre hacia lo que puede venderse mejor. Sin embargo, el registro antiguo cuenta otra historia. En textos médicos chinos de hace cerca de 2000 años ya aparecía descrita como una planta útil para problemas del pecho, de la respiración y de la digestión. En Corea, grandes compendios de medicina tradicional la incluyeron como un recurso confiable para la tos, las náuseas, la inflamación y el apoyo digestivo. En Japón llegó a formar parte de la vida agrícola de manera tan profunda que muchas familias la cultivaban igual que hoy se cultivan las hierbas imprescindibles del patio. No era un lujo ni una curiosidad botánica. Era una planta de casa. Servía para la comida, servía para el botiquín y también servía para obtener aceite. En aldeas rurales de otros tiempos, antes de la luz eléctrica, las semillas de perilla podían prensarse para producir un aceite útil en la cocina y en la vida diaria. Esa imagen ayuda a entender mejor su lugar real. Una planta que no ocupaba un rincón decorativo, sino un espacio central en la rutina del campo. Al caer la tarde, una familia podía comer hojas frescas recolectadas esa misma mañana, preparar una infusión caliente con hojas secas para quien tenía el pecho cargado y reservar el aceite obtenido de las semillas para el invierno. Comida, cuidado y autosuficiencia naciendo de un solo cultivo. Eso no ocurre por casualidad. Solo ocurre cuando una especie demuestra durante generaciones que vale la pena conservarla. La perilla tiene además una cualidad que en el mundo rural se reconoce de inmediato como una ventaja enorme. Sabe quedarse. Una sola planta puede producir miles de semillas, y una gran parte de esas semillas germina cuando encuentra algo de luz, humedad y un suelo razonable. Si se deja que florezca y madure, las semillas caen, esperan y regresan cuando llega la temporada siguiente. Por eso en muchos lugares se comporta como un cultivo casi permanente. No hace falta comprar semilla cada año ni empezar de cero en cada ciclo. Una decisión tomada una buena temporada puede seguir dando hojas y semillas durante años. En términos técnicos se habla de naturalización. En lenguaje de campo, eso significa algo muy simple. El cultivo aprende el terreno y el terreno lo adopta. Ahí aparece una idea poderosa, especialmente valiosa para quien entiende la importancia de sembrar pensando no solo en la cosecha del año, sino en la continuidad de la casa. Hay plantas que obligan a depender de una compra constante, de un calendario estricto y de mucho trabajo de reposición. La perilla, una vez bien establecida, ofrece lo contrario. Recompensa la atención inicial y después devuelve constancia. Sus hojas aportan proteína, calcio, hierro y provitamina en cantidades llamativas para una planta de hoja. Son hojas tiernas, fragantes,
fáciles de incorporar a la cocina y mucho más nutritivas de lo que su apariencia sencilla deja ver. Pero el verdadero tesoro está en la semilla. El aceite de perilla puede alcanzar concentraciones muy altas de ácido alfa-linolénico, una forma vegetal de omega-3 especialmente apreciada en nutrición. Cuando se compara con semillas célebres en el mundo de la salud, como el lino o la chía, la perilla aparece a la altura e incluso por encima en varios análisis. Sin embargo, fuera de Asia casi nunca se la nombra cuando se habla de fuentes vegetales de omega-3. Ese contraste resulta difícil de ignorar. Mientras la industria de los suplementos construyó durante años un mensaje claro y repetido sobre el aceite de pescado, la perilla permaneció al margen, aun teniendo ventajas prácticas evidentes para la vida cotidiana, sobre todo para quien busca independencia. Una familia que cultiva perilla no depende de barcos, plantas de procesamiento, encapsulado, transporte refrigerado ni suscripciones mensuales. Depende de semillas, paciencia, un suelo que drene bien y algo de sol. En una economía rural o doméstica eso cambia mucho las cosas. La diferencia no está solo en el precio, aunque también cuenta. Un pequeño sobre de semillas cuesta poco y puede convertirse en un cultivo duradero si se maneja con inteligencia. En cambio, los suplementos se compran una y otra vez. Se pagan el envase, la marca, el transporte, la publicidad y toda una cadena de valor que se sostiene precisamente en que el consumidor regrese. La perilla rompe esa lógica, porque no necesita una gran estructura detrás. Puede sembrarse en una huerta sencilla, multiplicarse sola y, con herramientas modestas, ofrecer hojas para el consumo y semillas para extraer aceite. Eso no significa que todo suplemento sea inútil ni que todo lo industrial sea malo. Significa otra cosa, que existe una opción agrícola y doméstica que casi nunca se pone sobre la mesa, y cuando eso ocurre conviene preguntarse por qué. La respuesta no hace falta buscarla en conspiraciones extrañas. Basta mirar cómo se mueve el dinero y cómo se decide que se investiga, que se promueve y que termina entrando en la mente de la gente como sinónimo de salud. Cuando en el siglo pasado se popularizó la idea del omega-3 como protector del corazón, la atención se dirigió con fuerza al pescado y al aceite de pescado. Era comprensible desde el punto de vista científico del momento, pero también fue rentable desde el punto de vista comercial. Surgió un mercado inmenso de cápsulas, fórmulas, marcas y líneas premium. Cada eslabón generó ganancias. Extraction, purification, encapsulado, distribution, control de calidad, campanas de venta. En ese escenario, una planta que cualquiera puede sembrar en un patio y prensar con una herramienta manual resulta poco atractiva para la lógica del negocio. No se puede volver imprescindible algo que se regenera solo y que no obliga al consumidor a volver todos los meses por más. También influyó el idioma. Durante mucho tiempo, una gran parte de la investigación realizada en Corea, Japón y China quedó fuera del radar de la medicina y la nutrición occidentales, no porque no existiera, sino porque no se tradujo, no se indexó bien o simplemente no se consideró prioritaria. Así se pierden saberes enteros. No desaparecen, pero quedan encerrados dentro de una frontera lingüística. Y mientras tanto, al otro lado, la industria sigue avanzando con mensajes simples, productos fáciles de vender y presupuestos enormes para instalar una idea en la cabeza del público. La perilla no tuvo esa maquinaria a su favor. Aún así, la ciencia más reciente ha ido confirmando lo que muchas comunidades asiáticas ya sabían por experiencia. Sus hojas concentran compuestos fenólicos con actividad antioxidante y antiinflamatoria. Entre ellos destaca el ácido rosmarínico, una sustancia que también está presente en otras hierbas aromáticas, pero que en la perilla puede encontrarse en niveles especialmente interesantes. Ese compuesto ha sido estudiado por su potencial para modular reacciones inflamatorias y alérgicas. Para millones de personas que cada año padecen congestión, picazón, estornudos y molestias estacionales, eso abre una línea de interés muy concreta. No se trata de presentar una planta como remedio milagroso, porque la seriedad también consiste en evitar exageraciones.
Se trata de reconocer que una joya usada durante siglos en la cocina y la tradición medicinal reúne características que merecen atención real. Lo mismo ocurre con su aceite. El perfil de grasas de la perilla la vuelve llamativa para el cuidado general de la alimentación, y varias investigaciones han observado efectos prometedores en precisos relacionados con inflamación, función cognitiva y equilibrio metabólico. La palabra importante aquí es prometedores. En el campo y en la vida diaria, la prudencia siempre vale más que el entusiasmo exagerado. Pero la prudencia no está peleada con la evidencia de que esta planta ofrece muchísimo más de lo que el mercado suele contar. Desde una mirada rural, además, la perilla encaja de una forma casi perfecta con la lógica de los sistemas pequeños y diversificados. Puede cultivarse en bordes de parcela, en bancos, en macetas grandes y en espacios donde otras especies delicadas fracasan. No exige un suelo perfecto. Prefiere buena luz, agradece humedad en la etapa de arranque y después resiste mejor de lo que muchos esperan. En climas templados se adapta bien a la temporada cálida. En climas más suaves, puede crecer con gran vigor. Cuando ya está estabilizada, tolera periodos secos con más dignidad que otras hortalizas de hoja. Eso la vuelve especialmente útil para familias que no pueden dedicar riego constante o para huertos donde el agua debe manejarse con cuidado. También resulta interesante para quienes buscan aprovechar al máximo el espacio. Una cubeta de buen tamaño, con sustrato suelto y drenaje suficiente, basta para iniciar un cultivo. Las semillas agradecen un remojo previo de unas horas. Luego conviene colocarlas sobre la superficie, apenas presionadas, porque necesitan luz para germinar. Con humedad suave y paciencia, los brotes aparecen. Al principio son discretos, pero pronto desarrollan talos vigorosos y hojas aromáticas. Si se dan demasiadas plantas juntas, se aclaran. Si se manjan bien, en pocas semanas el recipiente se llena de vida. Hay variedades de hoja verde y otras con tonos purpura por el ens, y ambas tienen valor culinario y nutritivo. Durante la temporada se pueden cortar hojas de forma escalonada, sin agotar la planta. Eso ya representa una ventaja práctica para la cocina del hogar, porque siempre hay algo fresco a mano para enriquecer una comida sencilla. Sus usos culinarios son mucho más amplios de lo que parece. Las hojas frescas pueden comerse en ensalada, mezclarse con otras verduras, envolver carnes asadas, acompañar arroz, entrar en caldos, salteados y guisos, o secarse para infusiones suaves. En platos grasos o contundentes, su aroma ayuda a equilibrar. En preparations calientes su alta parte de sus aceites y deja un perfume muy particular. En cocinas rurales, donde se valora lo que cumple varias funciones a la vez, eso tiene mucho sentido. Una misma planta aporta hoja fresca, hoja seca, semilla y aceite. Incluso el residuo que queda después del prensado de las semillas, esa torta o pasta rica en materia orgánica, puede aprovecharse como fertilizante o, según el manejo y el sistema productivo, incorporarse con cuidado en la alimentación animal. En granjas pequeñas y fincas diversificadas, donde todo se observa en función de su utilidad completa, esa clase de aprovechamiento integral marca la diferencia. La perilla no liga sola con una promesa de moda. Liga con una lógica antigua. Nada se desperdicia, y cada parte tiene un lugar. Cuando liga el final de la temporada y algunas plantas empiezan a florecer, conviene dejar varias sin cortar. Los talos levantan espigas discretas y, con el tiempo, se llenan de semillas pequeñas. Ahí está el momento clave. Si esas semillas se dan caer al suelo, el cultivo se asegura a sí mismo. Si se recolectan, se puede guardar una parte para siembra y otra para aceite. El prensado no exige una fábrica. Con una prensa manual, trabajando despacio y con semilla bien seca,
el aceite empieza a salir con un color limpio y un aroma suave. Es un preciso paciente, de esos que recuerdan que la autosuficiencia no siempre es rápida, pero sí profundamente valiosa. En una despensa fresca, el aceite bien protegido de la luz puede conservarse durante meses. Las semillas secas, guardadas con cuidado, duran todavía más. Ese detalle tiene un peso enorme en cualquier conversación seria sobre resiliencia. Cuando la vida depende por completo de lo que liga desde lejos, cualquier corte en el transporte, cualquier subida fuerte de precios o cualquier crisis de abastecimiento deja al hogar en una posición frágil. En cambio, cuando parte de los nutrientes y recursos provienen del propio terreno, aunque sea en pequeña escala, la relación con la incertidumbre cambia. No desaparecen los problemas, pero ese gana margen. Se gana calma. Se gana capacidad de respuesta. En el ambiente rural eso es entiende bien porque siempre es ha sabido que la mejor seguridad no está solo en lo que es compra, sino en lo que es sabe cultivar, conservar y volver a sembrar. La perilla aporta exactamente eso. No es un símbolo de encierro en ilimitado. Es un símbolo de continuidad. No hace falta imaginar escenarios extremos para apreciar su valor. Basta pensa en la tranquilidad de tener una fuente propia de joyas nutritivas, semillas útiles y aceite valioso naciendo a pocos pasos de la cocina. Basta pensa en una familia que recoge joyas al atardecer, guarda semillas para la próxima temporada y mantiene un pequeño sistema de producción que funciona con la lógica más antigua del mundo, la de la tierra bien atendida. También ayuda a mirar con otros ojos lo que tantas veces se desprecia por no venir en un envase elegante. La perilla no fue escondida por ella. Siempre estuvo a la vista, en mercados, cocinas, huertos y sabers compartidos. Lo que ocurrió es que durante mucho tiempo el mundo occidental no prestó atención a lo que no podía nombrar bien, patentar fácilmente y convertir en tendencia rentable. Pero esa barrera se va rompiendo poco a poco. Cada vez más personas vuelven a mirar las plantas útiles con una mezcla de curiosidad y sentido práctico. Cada vez más huertos domésticos incorporan especies que antes parecían lejanas. Y cada vez resulta más claro que muchas de las respuestas que hoy se buscan en sistemas costosos y complejos llevan siglos creciendo en lugares sencillos, al alcance de la mano. La perilla es una de esas respuestas. No porque resuelva todo y porque deba idealizarse, sino porque ofrece una combinación rara de valor nutricional, adaptación, utilidad culinaria y capacidad de perpetuarse. En un tiempo en que tantas cosas dependen de compras repetidas, tecnologías allenas y suministros inciertos, una planta que vuelve sola cada primavera tiene algo profundamente tranquilizador. Recuerda que la abundancia a veces no liga envuelta en promesas brillantes, sino en semillas pequeñas. Recuerda que la salud no siempre empieza en un frasco, sino también en un patio, en una meseta, en un cerco bien hecho, en unas manos que observan y esperan. Y recuerda, sobre todo, que el conocimiento valioso no siempre es el más publicitado. A veces permanece vivo en las cocinas, en los mercados y en las costumbres de quien siguieron confiando en la tierra cuando otros ya solo confiaban en la industria. La perilla lleva siglos haciendo lo suyo sin ruido. Crecer, dar joyas, dar semilla, dar aceite y volver. Esa constancia merece respeto. También merece un lugar en la conversación sobre alimentación, agricultura familiar y vida rural. Porque cuando una planta alimenta, acompaña, se multiplica sin dificultad y puede sostener a varias generaciones con una sola decisión bien tomada, deja de ser una simple novedad botánica. Se convierte en herencia. Se convierte en una pequeña reserva de futuro sembrada en el presente. Y pocas cosas hay más valiosas que eso.